Muy buenas noches, estimados estudiantes. Nos encontramos en nuestra segunda sesión sincrónica de nuestra guía de aprendizaje Negocios Jurídicos. Esta guía de aprendizaje se desarrolla, como ya lo habíamos dicho en la clase pasada, bajo la modalidad de la presencialidad asistida por TICS. Es decir, eh, tendremos como herramienta importante la virtualidad. Es decir, será una guía de aprendizaje que será totalmente a la distancia. Entonces, por ello, muchachos, les recuerdo que deben tener la total disposición, ¿sí?, en cuanto al acceso a las herramientas tecnológicas para poder acceder, obviamente, pues a la clase, a la sesión virtual. El día de hoy, entonces, vamos ya a tratar de entrar un poco más en materia en cuanto a lo concerniente a los negocios jurídicos, ¿sí? A ver, los negocios jurídicos lo vamos nosotros acá a dividir en, vamos a hablar en cuanto a negocios jurídicos, lo vamos a dividir en tres partes importantes, ¿sí? Vamos a hablar inicialmente de lo que es la teoría del acto jurídico, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poco sobre eso. La sesión siguiente, que es el día de mañana, vamos a enfocarnos en lo que son las obligaciones, ¿sí? Y pues obviamente ya en la última parte vamos a enfocarnos en lo que son los contratos, ¿sí? Vamos a dividir entonces esta guía de aprendizaje en lo que es el acto jurídico, el hecho jurídico, ¿sí? Y posteriormente vamos a referirnos a lo que son las obligaciones, su clasificación y además la manera en cómo podríamos encontrar la extinción de ellas. Y por último, pues obviamente vamos a enfocarnos en una de las fuentes de obligaciones más importantes como lo es el contrato, ¿sí? Y a partir de allí, ya en las últimas semanas vamos a ir estudiando diversas modalidades contractuales, ¿sí? Ya nosotros habíamos dicho acá que vamos a enfocarnos en lo que es la compraventa, el mutuo, ¿sí? Vamos a enfocarnos en el arrendamiento, vamos a ver diferentes características importantes que tiene cada uno eh, de estos negocios jurídicos, ¿sí? Entonces, vamos a enfocarnos hoy en algunos conceptos generales con respecto al acto, al hecho y obviamente pues al negocio jurídico. Entonces, para ello, muchachos, vamos a compartir unas diapositivas con respecto a la temática. Dame un segundo, muchachos. Me avisan, muchachos, si se ve en pantalla la diapositiva, por favor. Sí, profe. Muy bien. Bueno, les recuerdo la disposición que les había comentado eh, de activar la cámara en cualquier momento cuando sea requerido participación por parte de ustedes. ¿Listo? Entonces, tengamos eso en cuenta. Bien, como nosotros habíamos ya empezado a explicar, pues, en la introducción de nuestra clase del día de hoy, uno de los aspectos importantes, ¿sí? Eh, de nuestra área, de nuestro curso de negocios jurídicos, y va a tomar eh, un papel importante pues, en el desarrollo de esta cátedra, el tema de las obligaciones. Nosotros no podemos dejar de lado,
¿sí? Que el contrato o los negocios jurídicos, que inicialmente es, podríamos decir que el tema más importante de nuestra guía de aprendizaje, inicia a partir, o podríamos decir que es una fuente de obligaciones. Y para entender ese negocio jurídico, ese contrato, ese convenio, pues inicialmente tenemos que entender y saber y comprender qué es una obligación, ¿sí? ¿Cómo clasificamos una obligación? ¿Cómo nacen las obligaciones? ¿Sí? ¿Cómo se pueden extinguir las obligaciones? Pero antes de conocer eso hay que empezar a indagar con respecto a unos conceptos que son importantísimos para poder ir abordando esas temáticas, ¿sí? Por ejemplo, el tema de una situación jurídica, ¿sí? Y tenemos aquí, muchachos, que una situación jurídica es un modo de ser, es un modo de ser de la realidad en cuanto es tenido en cuenta y valorado por el derecho. ¿Qué es una situación jurídica? Pregunto, a ver, David, para ti, ¿qué es una situación jurídica? Ese concepto que acabamos de leer para ti, ¿a qué hace referencia? Cuando a ti te hablan de una situación jurídica, ¿qué se te viene a la mente? Bueno, para mí una situación jurídica es pues aquello que es derivado sea de un hecho, un acto jurídico. No, sé que no son lo mismo, porque sé la diferencia entre hecho y acto jurídico, pero se podría ver que la situación jurídica aplica para ambos casos. O sea, son eventos que tienen que ver con la parte jurídica. Muy bien. ¿Qué me dice, a ver, Marisol? Marisol, a ver, para ti, ¿qué es una situación jurídica? ¿Qué me dice Eder? A ver, ya que Marisol dice que no tiene micrófono. No se me desconecte, muchachos. ¿Qué me dice Lady? A ver, Lady Profe, Díaz. Cuéntame, Eder. buenas noches, profe. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Buenas, Bendiciones. buenas noches. Profe, es como una relación de una persona eh, con la ley. Sí. No sé si estoy... ¿Mm? Es como una relación que existe entre una persona con la... O, o no sé si me sé explicar, Una como cuando... circunstancia producto de un derecho objetivo. Eso es lo que me quieres decir. Correcto, profe. Muy bien, muy bien. Por ahí va la cosa. Una situación jurídica es el resultado de una interpretación que le damos a una norma, ¿cierto? Eso es una situación jurídica. Llevar el derecho a la realidad en la naturaleza. Y para ello entonces, esa situación jurídica, y ese evento jurídico, pues obviamente hay que desarrollarlo a partir de la interpretación de la norma, ¿sí? Esa situación jurídica me lleva a poder, pues, desarrollar diferentes tesis y en cualquier momento determinar si se está o no cumpliendo lo que a cabalidad nos establece una norma. Es una realidad que me otorga a mí el derecho, podríamos decirlo, o podríamos eh, enfocar esa situación jurídica o hacer una semejanza a la situación jurídica con un derecho subjetivo,
¿sí? Porque es una facultad que yo tengo de hacer valer un aspecto que se encuentra en una norma, ¿sí? Puede ser legal o contractual. Recuerden que cuando hablamos de negocios jurídicos, o cuando hablamos de convenciones, ¿sí? De acuerdos entre partes, en este caso hablando de negocios jurídicos, pues lo que se acuerda, pues en ese contrato es ley para las partes. Entonces esa situación jurídica te hace a ti acreedor, ¿sí? O deudor en esa situación o en ese evento, y pues tú vas a estar en una circunstancia que te hará susceptible de un evento jurídico. Eso es una situación jurídica. Es una posición que yo tengo con base en una norma, ¿sí? Ya sea de pronto, dependiendo de las circunstancias, si seré sujeto activo o sujeto pasivo, pues ya depende de cada evento. ¿Sí? Entonces, eso es una situación jurídica. La posición que yo tengo en cuanto a una norma, ¿sí? ¿Qué me dice una norma o qué realmente una norma, qué consecuencias tiene para mí una norma? ¿Sí? ¿Qué efectos tiene una norma para con un sujeto? Eso es una situación jurídica. Ahora, otro aspecto importante, otro concepto importante, y sobre todo en esto de los negocios jurídicos, ¿sí? La relación jurídica. Ya cuando hablamos de relación jurídica, cuando nosotros hablamos de situación jurídica puede ser algo singular, ¿sí? Pero cuando hablamos de relación jurídica ya estamos hablando de un vínculo, ¿sí? De un vínculo. Y en las obligaciones siempre existirán vínculos o relaciones entre personas, ¿sí? Que se obligan unas con otras. Profe, Entonces, cuando se habla, cuéntame. profe, en esta relación jurídica nos lleva a un contrato laboral. El contrato que las relación que yo tengo con la empresa donde yo trabajo y respectivamente la empresa para conmigo, como las obligaciones. No sé si estoy equivocado. Sí, es que, bueno, el término de relación jurídica lo podemos enfocar en las diferentes áreas del derecho, ¿sí? Pero inicialmente nosotros tenemos que hacer énfasis, o bueno, en esta guía de aprendizaje, en el tema de las obligaciones, de los contratos. Cuando tú, Eder, me hablas de eh, relación empleador-trabajador, derecho laboral, sí, está bien, eso es un buen ejemplo de relación jurídica, ¿sí? Porque cuando nosotros evidenciamos la existencia de un contrato laboral, nosotros partimos de que existen tres elementos importantes de ese contrato, o para que pueda existir un contrato tienen que existir tres elementos, ¿sí? Que es la subordinación, la remuneración y la prestación personal de servicio. Entonces, ese vínculo en donde el trabajador se obliga con el empleador de prestarle el servicio, ¿sí? El empleador se obliga para con el trabajador a pagarle o retribuirle en dinero o en especie, ¿sí? Esa prestación personal de servicio, y además la obligación que tiene el trabajador de subordinarse. Las relaciones jurídicas, ¿sí? Nacen a partir o, o las relaciones jurídicas crean obligaciones, ¿sí? Y obviamente, muchachos, cuando hablamos de vínculo laboral, también se habla de obligaciones de las partes, en este caso de el empleador y el trabajador. ¿Dónde encontramos esas obligaciones de cada una de esas partes? A ver, ¿quién me dice? A ver, a quién se le ocurre? A ver, ¿dónde encontramos? Ya ustedes vieron laboral. ¿En qué norma encontramos fundamentadas las obligaciones del empleador y del trabajador en un contrato de trabajo? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué me dice Vanessa? A ver, cuéntame. ¿Dónde encontramos
establecidas las obligaciones que tienen el empleador y el trabajador para que puedan... A ver, Dina, cuéntame, ya que levantaste la mano. Bueno, profe, yo pienso que en el código laboral, En el código sustantivo del trabajo, sí, que hace las veces del código laboral, para que podamos ser un poco más técnicos en los conceptos, el código sustantivo del trabajo. En ese código sustantivo del trabajo, que es la norma objetiva, la norma sustantiva, ¿cierto? Pues allí encontramos plasmado cuáles serán las obligaciones de las partes, ¿sí? Ahora, se torna un poco diferente, ¿sí? Porque cambia en este caso, pues hablando acá de los negocios jurídicos, de los contratos, pues obviamente en el aspecto civil, la regulación de esos vínculos civiles se encuentran obviamente en el Código Civil, ¿sí? Cambia la norma, pero el concepto de relación jurídica no va a cambiar, ¿sí? Cuando hablamos de relación jurídica, pues estamos hablando de vínculos, ¿sí? Estamos hablando de nexo entre dos sujetos, ¿sí? Personas jurídicas o naturales, es decir, son susceptibles de tener una relación jurídica no solamente nosotros como personas naturales, sino también las personas o los entes ficticios que son creados para alguna actividad comercial o mercantil, ¿sí? También ellos son susceptibles de tener negocios jurídicos o tener pues, una relación jurídica. Fácilmente, Vanessa puede tener una relación jurídica con una empresa, con, por ejemplo, el éxito, ¿sí? Un vínculo comercial, una obligación dineraria, ¿sí? El hecho de que una persona sea ficticia, pues obviamente el hecho de ser persona te hace ser susceptible de contraer obligaciones pues, y ejercer derechos. Entonces, simplemente cuando hablamos de relación jurídica, estamos hablando de nexo o vínculo entre dos sujetos de derecho, ¿sí? Y para que una persona sea sujeto de derecho, por lo menos tiene que tener una capacidad pues, para poder ejercer o dar aplicabilidad a esas garantías, ¿sí? Entonces, obviamente Profesor, habrán algunas sí, ¿sí? Cuéntame. profe, también la relación aplica también para eh, los, los contratos de arrendamiento entre el arrendador y el arrendatario. También existe Claro una que relación. sí, y ese es un buen ejemplo de lo que, bueno, estamos en este caso acá tocando en el aspecto de la rama del derecho civil, y nosotros acá estamos tocando es derecho civil, ¿sí? Entonces, Eder nos trae a colación un ejemplo de un contrato, que es el contrato de arrendamiento, y hay una relación jurídica entre dos sujetos de derecho, en este caso, el propietario de un bien que se llamará arrendador, ¿sí? Y la persona que va a habitar ese bien que se llamará arrendatario, ¿sí? Cada uno con sus obligaciones. Ya cuando nosotros empecemos a tocar cada uno de esos contratos, pues obviamente vamos minuciosamente a determinar cuáles son o qué expresa la ley en cuanto a esa modalidad contractual que en este caso es el contrato de arrendamiento. ¿Sí? Nosotros acá vamos a referirnos a la compraventa, al mutuo, ¿sí? A la donación, nos vamos a referir al arrendamiento, ¿sí? Entonces, para que pues obviamente quedemos bastante preparados y vamos a hacer redacción de esos contratos. Nosotros no podemos quedarnos solo en la teoría. Vamos a aprender acá a redactar contratos, ¿sí? Porque para muchachos, obviamente para ustedes empezar a cobrar, no necesitan tener una tarjeta profesional. Ustedes fácilmente con la práctica en el desarrollo o en la redacción de un contrato, ustedes pueden fácilmente cobrar por su conocimiento, ¿sí? Y obviamente acá vamos a aprender cómo perfeccionar esos contratos, porque hay unos contratos que no basta con un documento privado, sino que también necesita unas solemnidades posteriores, ¿sí? Que ya ustedes tuvieron que de pronto haberlos visto cuando vieron eh, legislación civil y de bienes, ¿sí? Que acá hablábamos que hay algunos bienes que tienen unas solemnidades, como por ejemplo los bienes inmuebles. ¿Qué pasa con los bienes inmuebles? A ver, no sé, Yureima, a ver, cuéntame.
¿Qué pasa con los bienes inmuebles? ¿Qué solemnidades tienen? ¿Qué hay que hacer con los bienes inmuebles? Nelly, ¿estás por ahí? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué hay que hacer con los bienes inmuebles para que pueda perfeccionarse, por ejemplo, una compraventa? No la compraventa, sino la entrega de la casa, de la tradición, más bien, ¿sí? ¿Quién me dice? A ver, por puntos. Profe, ¿me puede repetir, por favor? ¿Qué hay que hacer para perfeccionar una compraventa, la tradición en una compraventa de un bien inmueble? ¿Tiene alguna solemnidad? Profe, Cuéntame, Yureima, ya va. Vamos a dejar que Yureima conteste. Pues yo siento de que el cumplimiento de una formalidad, ¿no? Y pues la escritura pública. Muy bien. Inicialmente tiene que elevarse ese contrato privado, llevarse ese contrato a un documento público a través de el otorgamiento de buena fe que hace el notario. Y eso se llama escritura pública. Muy bien, Yureima. Pero requerimos de otra cosa. Cuéntame, ¿qué más necesitamos? no, profesor, yo iba a decir era eso, que había que elevarlo a escritura pública ante un notario. Eso es lo que Ajá. iba. Y posterior, ¿qué hay que hacer cuando tú compras una casa? Yo la Hay que llevo a hacer notaría. Ajá. hay que hacer ¿Qué más hay una que hacer? promesa de compraventa, profe. No, la promesa es cuando la promesa de compraventa es otra clase de contrato que también acá lo vamos a explicar. Pero la promesa de compraventa no es lo mismo que la compraventa, ¿sí? A ver, David, cuéntame. Hay que hacer un registro, profe, ¿no? El registro, Vanessa, muy bien. Veo que estás por allí. El registro en instrumentos públicos, ¿sí? Si usted no lleva esa escritura pública dentro de los 90 días siguientes a que se expide esa escritura, pues no va a ser propietario de esa casa, ¿sí? Hay un requisito solemne, un perfeccionamiento de la tradición. Muy bien te pueden entregar la posesión del inmueble, pero si tú no vas y la escribes, esa escritura, en instrumentos públicos, jamás serás propietario. La solemnidad entonces es em, simplemente em, la inscripción de esa escritura pública en la oficina de registro de instrumentos públicos. Profe, ¿y qué pasa cuando pasa el plazo de los 2 meses? ¿Qué pasaría en ese caso? Son 3 meses, son 90 días. Son 3 meses. ¿Y qué pasaría Tres entonces meses. después de esos 3? Te toca posteriormente hacer todo de nuevo, ¿sí? Ok. Eso realmente es bastante complejo, ¿sí? Muy bien. Entonces, esa relación jurídica persona a persona, ¿cómo se llama? Entre sujetos, a ver, lo vieron en su clase de bienes. ¿Son derechos qué? ¿Reales? David, tú que viste conmigo legislación civil y de bienes, a ver, cuenta. Repítame la pregunta, profe, que no se la entendí. La relación entre sujeto, ¿sí? Ya estamos hablando de relación jurídica, ¿cómo se llama? ¿Será que se llaman derechos reales? No. ¿Cómo se denominan? Espera un momento que se me está olvidando. Contrato sería, pero es que no puede ser. Ahora mismo Dere- no lo preciso. Son derechos personales
¿sí? Derechos personales. Cuando hablamos de relación o vínculo entre persona a persona, sujetos de derechos son derechos personales. El popular derecho de crédito, ¿sí? Que acabamos de hablar mucho de eso. Y hay que diferenciar, muchachos, ¿sí? Porque también hay relaciones jurídicas de un sujeto con un bien, ¿sí? Y eso también hace parte de algo que debemos aprender acá en los negocios jurídicos, ¿sí? Cuando hablamos de relación persona-bien, ya no estamos hablando de relaciones jurídicas o de derechos personales, ya estamos hablando de una relación jurídica de derecho real, ¿sí? Es decir, persona-bien, persona-cosa, son derechos reales. Por ejemplo, la propiedad, por ejemplo, la hipoteca, por ejemplo, la prenda, por ejemplo, el usufructo, por ejemplo, la servidumbre, ¿sí? En ese caso, también son relaciones jurídicas, pero ya no son derechos personales, sino derechos reales. Pero también vamos a nosotros, en este caso, todo tiene una relación, todo tiene un vínculo, muchachos, todo tiene una razón de ser. Y esto de los bienes con las obligaciones y los contratos tiene un vínculo muy estrecho. Y por eso se hizo importante primero ver legislación civil y de bienes y ahora los negocios jurídicos, ¿sí? Porque usted con qué hace negocios jurídicos? Pues con bienes. ¿Usted con qué negocia? Con bienes. El dinero es un bien, ¿sí? La plata es un bien que hace parte de su patrimonio. Y usted va a negociar con eso. Usted va a contratar, va a convenir, va a acordar alguna situación jurídica, ¿sí? Algún evento, alguna circunstancia, pues, con sus bienes, con lo que le pertenece o con lo que quiera adquirir. Usted adquiere un bien a través de un negocio jurídico, como lo puede ser la compraventa, la donación, ¿sí? Todo eso, muchachos, todo en el derecho civil tiene un sentido y tiene una relación, ¿sí? Entonces hay que diferenciar esa relación jurídica en términos generales, simplemente es un nexo, un vínculo, ¿sí? Ahora, depende de quién, entre quiénes sea el vínculo. Si es persona a persona, se llamará derecho personal. Si es una persona con un bien, pues simplemente se llamarán derechos reales. Pero a toda costa serán relaciones jurídicas, ¿sí? Relaciones jurídicas, nexo, vínculo. Eder decía, empleador-trabajador, ¿sí? Eh, por ejemplo, una obligación que se encuentra en la ley, la que tiene el padre con el hijo y el hijo con el padre, ¿sí? Eso es eh, una relación jurídica, ¿sí? Porque es un vínculo, es un nexo, es algo que me une con otra persona, ¿sí? Muy bien. Entonces, un ejemplo de relación jurídica ya lo empezamos a entender, ¿cierto? Un nexo que hay entre dos sujetos de derecho o podría llegar a ser en algún momento una persona con un bien, se llama derecho real. Y una situación jurídica, ¿cuál puede ser? A ver, ¿quién se le ocurre ver una situación jurídica? En un accidente, puede ser, profesor, Un que accidente. Un se da. evento de la naturaleza me genera a mí la posibilidad de solicitar un derecho, ¿cierto? Ahora, ¿cuál puede ser otra? Si, por ejemplo, yo pregunto, cualquiera puede responder. Si, por ejemplo, tengo 62 años y además toda la vida he hecho aportes al sistema pensional, ¿qué situación jurídica se ha generado allí? ¿A qué creen que puedo tener derecho yo?
Cuéntame, Dina. Cuéntame, Dina. Puedes activar el micrófono. Yo pienso, profe, que puede tener derecho a una pensión. Muy bien. Puedo tener la calidad o puedo tener la situación jurídica en algún momento de pensionado. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, X se enamora de B y deciden casarse? ¿Qué situación jurídica creen que puedan tener ellos? Ojo, matrimonio. ¿Son qué? Cónyuges. ¿Sí? Si no se casan, sino que se van a vivir juntos en convivencia ininterrumpida por lo menos 2 años, ¿qué situación jurídica tienen ellos? ¿Son qué? ¿Cómo se llama, Yureima? A ver, cuéntame. Vamos a ganar puntos. O Vanessa, a ver, que tú levantaste la mano. O Nelly, a ver, Profe, Nelly levanta. Profe, ok, ¿esa ok. no es la relación marital de hecho? Es una unión marital, de hecho, muy bien. Pero ¿cómo se llaman las personas que se encuentran en una unión marital de hecho? Si, por ejemplo, las personas que están en matrimonio se llaman cónyuges, ¿cómo se llaman las personas que se encuentran en unión marital de hecho? Vanessa, a ver. Vanessa o quien quiera responder. Profe, la verdad, no tengo ni idea. O Compañero. sea, hasta donde sé es eso. Compañeros permanentes, ¿sí? Son compañeros permanentes. Cónyuges, fruto del matrimonio, compañeros permanentes, frutos de la unión marital de hecho, ¿sí? Si, por ejemplo, el papá de A y B fallece, ¿qué condición tienen ellos? ¿Qué situación jurídica tienen ellos? ¿Son qué? Son herederos, ¿sí? Legatarios, si dejan testamento, ¿sí? Si, por ejemplo, una persona suscribe con otra un contrato de arrendamiento, seré arrendador con unas obligaciones y será arrendatario con unas obligaciones. Estoy en una situación jurídica en donde yo tengo que atenerme a unas obligaciones. Entonces, la situación jurídica es el producto de lo que la norma o el convenio, ¿sí?, me obliga, ¿sí? La situación jurídica es simplemente a lo que debo acogerme teniendo en cuenta la norma. Lo que debo cumplir, ¿sí? Si yo estoy casado, yo no puedo ser infiel, ¿cierto? ¿Qué pasa si soy infiel, Eder? Profe, me echen de la casa, profe. Además de que te echen de tu casa, eso es lo, lo menos importante que te puede pasar. Bueno, profe, dada la situación, pues puede llegar a terminarse la relación, el contrato que tengo con mis compañeras. Y recordemos que el matrimonio es un contrato también. Cuando usted está en matrimonio, cuando tú te cases, Eder, tú estás negociando el amor, ¿sí? Y eso tiene unas consecuencias jurídicas. A ver, ¿qué me dice? Dina. Profe, yo pienso que es una causal para uno divorciarse. Muy bien, es una causal de divorcio, ¿sí? Y el hecho de que usted sea infiel, Eder,
que te echen de la casa no es la peor consecuencia. Recuerda que una de las consecuencias jurídicas que tiene el cónyuge que es culpable es que puede verse abocado a pagar una cuota de alimentos de por vida. ¿Sí? Grave, ¿no? Entonces, Gravísimo, gravísimo, pero por eso yo soy muy fiel. así es, hay que ser fiel. ¿Sí? Entonces, relación jurídica, situación jurídica, todo eso tiene una concatenación, ¿sí? Eso tiene un vínculo, ¿sí? ¿Quedó claro eso de la situación y la relación jurídica? Esos dos conceptos. Profe, repite lo último que dijo que me quedó sonando, que no sé qué significa. ¿Con qué? Concatenación. Son concatenadas. Vínculo, ¿sí? Una no puede vivir sin la otra. La relación jurídica te crea una situación jurídica, ¿sí? Muy bien. Claro eso, muchachos. Sí, Vamos a profe. vamos a bajarle la mano acá a Vanessa que la tenía levantada. Listo. Muy bien. Entonces, ya sabiendo pues la diferencia y las semejanzas y lo que produce la relación y la situación jurídica, entonces ahora hay que saber qué es un poder jurídico, ¿sí? Entonces, hay que empezar a asociar el poder jurídico con el derecho subjetivo, ¿sí? Con la posibilidad que yo tengo de hacer valer mis derechos cuando estos se vean vulnerados o amenazados, ¿sí? Y ojo, yo puedo hacer valer o respetar derechos propios o ajenos. Hay diferentes figuras jurídicas que pueden o que me dan vía libre que yo proteja derechos ajenos. ¿Quién me menciona una? A ver. ¿Han escuchado hablar de la agencia oficiosa? La posibilidad de defender derechos ajenos, ¿sí? El contrato de mandato, el popular poder. El poder es un contrato de mandato, ¿sí? La posibilidad de luchar por derechos ajenos, intereses ajenos. David, ¿has escuchado hablar de la agencia oficiosa? Tú que estás estudiando Derecho. Sí, señor. ¿De qué se trata la agencia oficiosa? A ver, cuéntanos un poco sobre la agencia oficiosa. Ya voy, pero espera que me tocó conectarme al celular que se me está reiniciando el computador. La agencia oficiosa de lo que tengo, así que recuerdo, es como el llamado que se hace comúnmente en un contrato por el cual pues se le da mandato a los bienes de alguna persona y se obliga a uno con esto. O sea, es como, o sea, es que así como lo recuerdo, o sea, es como el mandato que se le da a los bienes de otra persona y se crea esa relación entre la persona y los bienes de la otra. Bueno, Aló, profe, no le escucho. no, por ahí no va la cosa. La agencia oficiosa es la representación que tú haces de los de otras personas que no. Profe, disculpe, no se le escucha bien. Ahora sí, profe. ¿Sí? Bueno, decía entonces que la agencia oficiosa es, por decirlo así, la posibilidad que yo tengo de velar por los derechos de una persona que no está en capacidad legal de hacerlo. Se encuentra enferma, una persona que ya, por ejemplo, es de avanzada edad,
Eso es la agencia oficiosa, ¿sí? Es diferente a un contrato de mandato, lo que ha dicho acá David, porque en contrato de mandato simplemente yo estoy dándole la posibilidad a una persona que es profesional en algo para que me represente. Por ejemplo, lo que hacemos nosotros los abogados, ¿sí? Pero la agencia oficiosa puede hacerla cualquiera, ¿sí? Porque simplemente se busca dar la posibilidad a una persona que no puede por algún motivo, porque está enferma, porque, cuéntame, Dina, cuéntame, Dina, puedes abrir el micrófono. La persona puede, o sea, representar la otra sin poder y sin mandato, o sea, la puede representar sin poder. No, pues obviamente tienes que hacer un documento que diga que estás actuando bajo los parámetros de la agencia oficiosa, pero me refiero a, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo claro. Una persona necesita, por ejemplo, una cirugía y la persona está en UCI. Ella no va a poder ir a autenticar un poder porque está en UCI, ¿cierto? No va a poder darle un poder a un abogado, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, los hijos o el hijo, que ya es mayor de edad, obviamente, puede, a través de la agencia oficiosa, darle un poder a un abogado, ¿sí? Para proteger los derechos de su papá que está en UCI. Él no va a poder otorgar un poder porque está en UCI, está mal, ¿sí? De eso se trata la agencia oficiosa. O, por ejemplo, lo que sucede mucho en los casos de pensiones sobre personas ya de la tercera edad que no pueden hacer sus vueltas de pensiones, ¿sí? Entonces, los familiares son los que van y les hacen las vueltas a través de la agencia oficiosa, ¿sí? Y esa persona, agente oficiosa, tiene la facultad de otorgar poder a través de contrato de mandato a un abogado, ¿sí? Entonces, muchachos, el poder jurídico no es más que una facultad que yo tengo, ¿sí? De obrar o de tener legitimidad en causa para hacer valer un derecho. Cuéntame, David. Profe, bueno, ya me di cuenta que yo estaba enredado. O sea que David, no te escucho mucho. Acércate un poquito al micrófono. ahora me escucho, pues, Sí, ahora sí te escucho. que estaba confundido, o sea, porque yo sé que el agente oficioso, eso que usted dijo, pero entonces la agencia oficiosa es diferente al agente oficioso. No, no, es lo mismo. El agente oficioso es la agencia oficiosa, pero es diferente al contrato de mandato. Totalmente diferente. Sí, porque como yo lo había conocido, o sea, pues cuando yo lo estudié, o sea, yo me lo aprendí como agente oficioso, ahora ya sé que es lo mismo. Ah, listo, profe, gracias. No, o sea, a ver, cuando hablamos, por ejemplo, del poder, el poder que tú le otorgas a un abogado es un contrato de mandato, ¿sí? Pero la agencia oficiosa tiene otros objetivos, ¿sí? Son unos objetivos que son no tanto profesionales, sino loables, de ayudar a quien no puede, no tiene capacidad física para hacerlo, ¿sí? Por X o Y motivo. Entonces, hay que empezar a relacionar el poder jurídico con un derecho subjetivo, muchachos, porque toda obligación genera una exigibilidad, ¿sí? Cuando hablamos de poder jurídico nos referimos a la posibilidad que tenemos de hacer exigible ese derecho, ¿sí? Entonces, obviamente, esas circunstancias en algunos momentos emanan directamente de la ley, ¿sí? Por ejemplo, la de alimentos. Entonces, hay que relacionarlo con la facultad que yo tengo de hacer valer mis derechos que se encuentran en una norma objetiva, ¿sí? Entonces, hay que relacionarlo con el derecho subjetivo, ¿sí? Muy bien. Y obviamente la legitimidad en causa, ¿sí? Porque si yo tengo legitimidad en causa por activa, tendré un derecho subjetivo. Y así directamente proporcionar la legitimidad en causa por pasiva. Una cosa es la legitimidad en causa por activa y otra es la legitimidad en causa por pasiva. ¿Qué se les ocurre? A ver, ¿cuál puede ser la diferencia?
La legitimación en causa por activa es cuando uno tiene la facultad, tiene el derecho para demandar, o sea, tiene como los presupuestos en los cuales se basa en los que está calificado para demandar. Y la legitimación por pasiva es aquel que también reúne los presupuestos, pero para que sea demandado. Ejemplo, Muy bien, si usted y yo hacemos un contrato, usted me lo incumple, yo estoy por activa y usted está por pasiva por incumplirme. listo, muy bien, excelente. Hay algunos eventos donde esa legitimación en causa o legitimidad en causa por pasiva es exclusiva. Por ejemplo, en la pertenencia. ¿Qué pasa con la pertenencia? ¿Quién demanda y quién es demandado? ¿Quién me dice? Más ¿Cómo, bien, profe? ¿qué es la pertenencia? ¿Qué es el proceso de pertenencia? ¿Para qué yo inicio un proceso de pertenencia? Una demanda de pertenencia. A ver, ¿quién me dice? Cuéntame, David. Pues el proceso de pertenencia se basa cuando, por ejemplo, usted está ocupando el lugar, ejemplo, Ujú, una casa que tuvo un dueño aparente. Entonces, ujú. ¿qué pasa? Que como nadie lo ha reclamado y ya yo se supone, digamos que ya yo cumplí los 10 años que me decía la ley para prescribirla, yo abro el proceso de pertenencia, por ejemplo. ¿Y cuál es la legitimación de causa que tengo si yo abro el proceso? Sería por activa. Ya la persona que digamos que es el dueño aparente, si lo hay, que lo más probable es que así sea, sería la legitimación por pasiva. Exacto. Entonces, ¿quién tiene legitimidad en causa por activa? El poseedor. Y en legitimidad en causa por pasiva, pues obviamente el propietario, ¿sí? Quien sea el dueño en ese momento de ese inmueble. Eso es un poder jurídico, la facultad que yo tengo de hacer exigible un derecho. Y ese derecho puede estar ¿dónde? En la ley, en un contrato, en un negocio jurídico, como lo vamos a ver en esta guía de aprendizaje. Los negocios jurídicos, muchachos, te dan a ti poder jurídico. ¿Poder de qué? De exigir el cumplimiento del derecho. Ojo con ese concepto de poder jurídico, ¿sí? Por eso que cuando usted firma una letra en blanco, usted le está dando poder jurídico a otro para que lo demande. Así que no se ponga a firmar letras en blanco, porque le está dando poder jurídico, un derecho subjetivo sobre usted. Bien, cuando hablamos de derecho, de deber jurídico, estamos hablando entonces de una obligación, ¿sí? Una prestación que hay que cumplir, una carga que yo tengo, ¿sí? Obviamente estamos hablando de que en toda obligación hay deberes jurídicos que cumplir. Entonces ya vamos a empezar a abordar lo que son lo que es un concepto importante, ¿sí? Y es el hecho jurídico, ¿sí? ¿Qué es un hecho jurídico? Es un acontecer que se encuentra regulado en la norma. Todo en la vida, muchachos, todo en la naturaleza tiene que tener una regulación, una normatividad, ¿sí? Obviamente que si no está regulado, no va a ser un hecho jurídico. Sí, es una circunstancia de la naturaleza que tiene una regulación normativa. Ese es el concepto del hecho jurídico, ¿sí? Y obviamente esa realidad regulada por la norma no depende de si hay o no voluntad. No media o no importa, puede haberla, pero no importa si hay o no voluntad por parte del ser humano. El ejemplo más claro de un hecho jurídico es la muerte, ¿sí? O quién quiere morirse, o quién sabe cuándo se va a morir. Nadie lo sabe, pero el hecho de la muerte genera unas consecuencias jurídicas. Siempre un hecho jurídico generará una consecuencia jurídica. Un acontecer, una circunstancia genera una consecuencia jurídica. Una causa genera una consecuencia. En este caso, el hecho jurídico es lo general, ¿sí? Puede o no puede haber o no voluntad, pero siempre generará una consecuencia jurídica
independientemente si hay o no voluntad por parte del ser humano. El ejemplo más claro, la muerte, ¿sí? Nadie quiere morir, pero cuando se muere una persona, hay unas personas que quedan vivas y que van a tener una consecuencia en cuanto a esos bienes. Y toca entonces dar apertura de lo que conocemos como la sucesión, ¿sí? ¿Quedó claro eso, muchachos? Señor. Muy bien. Entonces, ¿qué es un acto jurídico? ¿Qué es un negocio jurídico? Ya sabiendo, pues obviamente, eh, que en el hecho jurídico puede o no puede haber voluntad, ¿sí? En el hecho jurídico, inicialmente podemos decir que no hay voluntad. Ahora, en el acto jurídico y en el negocio jurídico, ¿sí? Hay un impulso voluntario, ¿sí? En el acto jurídico hay un impulso voluntario. Y ese impulso voluntario, cuando hablamos de voluntad, ¿sí? Nos estamos refiriendo a algo unilateral, ¿sí? Algo unilateral. Y el impulso voluntario es unilateral. Cuando se encuentran dos impulsos voluntarios, nace lo que conocemos como el consentimiento. Y allí entonces es donde nace el negocio jurídico. El hecho jurídico puede o no puede haber voluntad, es lo genérico, ¿sí? Es un acto del hombre que se encuentra regulado y que tiene una consecuencia jurídica. Ahora, el acto jurídico, ¿sí? Requiere de la voluntad del ser humano. Ya no podemos hablar de muerte, sino de un impulso voluntario del ser humano que obviamente tiene una regulación normativa, pero que para que se convierta en un negocio jurídico requiere de otra voluntad, ¿sí? Un ejemplo claro de un acto jurídico, y no vamos a meternos con este que se encuentra en la filmina, porque sí es un ejemplo, pero el ejemplo más claro del acto jurídico es el testamento. Es un acto unilateral de una persona. Nadie en ningún momento puede llegar a un acuerdo. ¿Quién tiene la voluntad de testar? A ver, el dueño del patrimonio que evidencia que en algún momento puede llegar a fallecer o que la ve cerca, ¿sí? Pero también podemos decir que el impulso voluntario de una persona que se quiere casar, ¿sí? Y que después encuentra una persona con la cual negocia y se casa, eso es un acto jurídico. ¿Por qué? Porque yo estoy dando mi voluntad unilateral, ¿sí? De hacer una circunstancia, de cometer un acto, ¿sí? Matrimonio, que sea bueno o malo, no, cada quien tendrá sus conceptos, pero el acto jurídico es un impulso unilateral de voluntad y el negocio jurídico es el acuerdo, ¿sí? Es un acto, pero que tiene un consentimiento, ¿sí? Entonces, eso es un negocio jurídico, muchachos. Bien, ya son las 8:05, muchachos. Ya estamos terminando la clase de hoy. Entonces, ya nosotros vamos a empezar a abordar el tema de las obligaciones. ¿Quedó claro el concepto de hecho, acto y negocio jurídico, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Las obligaciones en cuanto a los negocios jurídicos tienen una importancia trascendental, ¿sí? ¿Por qué? Porque las obligaciones, ¿sí? Las fuentes de las obligaciones, esos actos jurídicos, esos negocios jurídicos crean obligaciones. Entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos creando con, pues, con esos negocios jurídicos que vamos a aprender a redactar aquí en esta guía de aprendizaje. ¿Para qué los estamos haciendo? ¿Qué va a pasar con las personas que nos busquen para hacer eso? ¿A qué se tienen que atener? ¿Sí? Entonces,
a través de toda obligación se negocian bienes y servicios, lo que les decía, muchachos, ¿sí? Con los negocios jurídicos usted va a negociar bienes y servicios. Usted va a negociar una casa, usted va a negociar un dinero, usted va a contratar el hecho de casarse, ¿sí? Va a convenir unirse con otra persona para vivir juntos y ayudarse mutuamente, ¿sí? Entonces, hay que prestarle mucha atención a este tema de las obligaciones. Pero entonces, ¿qué es una obligación? Entonces, es un vínculo jurídico, muchachos, una obligación es un vínculo jurídico entre una persona en donde una, ¿sí?, se obliga a cumplir algo en favor de otro, ¿sí? Es un vínculo jurídico, valga la redundancia, que obliga a otra a cumplir una prestación en favor de otro, ¿sí? Ojo, obligación es igual a prestación, ¿sí? Obligación es igual a prestación, pero obviamente parte de un vínculo jurídico. Y ese vínculo jurídico puede ser, por ejemplo, un contrato, ¿sí? Ahora, en la próxima clase vamos a hablar sobre las fuentes de las obligaciones, ¿sí? Entonces, espero que podamos hacer lectura de esos documentos que se encuentran en plataforma, muchachos. Y vamos a hablar también de los elementos de las obligaciones. Entonces, muchachos, vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Ya mañana nos vemos en una nueva clase a las 3 de la tarde, muchachos. Entonces, los espero, muchachos. Espero que haya quedado todo comprendido. ¿Tienen alguna pregunta? David, ¿alguna pregunta? No, profe, nada, gracias. Listo. Bueno, entonces los espero el día de mañana, muchachos. Que tengan una feliz noche. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta Igualmente, mañana. Igualmente, profe. Igualmente para ustedes, muchachos.